Rebote. A ver. Sí, Ah, ya está grabando. Ya está grabando. Espero que no se corte, la verdad. Pero bueno, ok. ahorita se supone que está grabando y ahora sí ya voy a comenzar. A ver, con respecto a lo que son los primeros temas que voy a mencionar, aquí tienes un ejercicio que voy a ver cómo te explicaría de cómo se debe tratar estos problemas. Prácticamente como el tema de MOSFETs y el tema de BJT. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que es el MOSFET en sí. Para esto sí es importante recordar ciertos criterios de zonas activas y zonas pasivas porque necesitas verificar siempre que un transistor que tengamos aquí presente pues esté en zona activa, porque si no estuviera pues prácticamente eh, no tendríamos nada que hacer ahí porque al final solo es un transistor que está en esa parte. ¿Ha habido un problema con el audio por si acaso? No se han recortado. Quiero No, por si no, no acaso sé. saber. No sé. Oh, ok. Ok, entonces, como dije, tenemos que tener en cuenta esas cosas, así que para ello, pues debemos recordar algunos conceptos básicos que ya lo voy a poner mejor para antes de comenzar a ver esto. Déjame ver, creo que lo tenía por aquí y a ver, déjame ver si se abre esto y ya lo muestro. Con respecto a eso de ahí, sí es complicado si no se acuerdan, por así decirlo, no tienen el recordatorio de cómo ver eso, pero la verdad es muy rápido, no es complicado de hacerlo porque literalmente no hay necesidad de hacer tanto proceso, sino que directamente ya es, mientras se cumpla cierta condición, pues ya podrían decir directamente que está activo. Así que aquí voy a mostrar un poco de lo que necesitan saber. Por ejemplo, lo más típico es para hacer las gráficas de bode que vamos a necesitar, pues vamos a tener así lo más posible, tanto en MOSFET como en BJT, esta forma que ven aquí, ¿vale? Esta forma que está aquí, donde la frecuencia en baja, pues literalmente va a ser el punto exacto en donde va a surgir la curva, y de ahí llega hasta un punto, sigue, y de ahí baja hasta la frecuencia alta que lleguemos a tener. Si nos preguntan el ancho de banda y todo, pues aquí tienen este BW, por si acaso, que es simplemente la resta entre ellos, solo para recordar cosas de la gráfica, y bueno, esto es lo que más importa cómo saber si está en activo o no un MOSFET o un BJT. Para lo que es el MOSFET y el BJT, aquí hay ¿cómo se diría? Unas pautas que en mi tiempo escribí para no olvidarme, ¿no? Entonces, lo más normal es que ahí si le sacan un capture o algo, igual como está grabado, pues lo van a hacer pues. Pero prácticamente lo que se busca es siempre que cuando está en zona activa, tanto el BJT como el MOSFET tiene que cumplir esto. Esto en algún momento voy a pasarlo mejor, porque está feo así. En una sola lineal está de esta forma, que la corriente de base tiene que ser mayor a cero en lo que es el BJT, y bueno, que BCE, que sería el voltaje del colector al emisor, prácticamente sea mayor al BCE de saturación. Lo mismo que en el MOSFET tiene como regla esta expresión de aquí, cuando tenemos que calcular el valor de la corriente del drenador. Esta es la más común, pero también tenemos la del MOSFET cuando está en empobrecimiento, que sería cuando aquí tengamos el IDSS, que ya lo voy a mostrar. Pero lo normal es que cualquiera de los dos MOSFET que nosotros tengamos tiene que cumplirse siempre esto, que BDS tiene que ser mayor a BDS. BDS en codo, pues está dado por esta expresión. Normalmente yo les diría que aquí siempre se ponga en valor absoluto lo que está aquí, ¿vale? BGS menos BT y todo eso también en valor absoluto. Entonces, es porque cuando es en empobrecimiento, esta cosa es al revés. O tendría que ver. Me acuerdo que uno de este de aquí o el otro, que era al revés. A la final, lo que sí diría es que siempre debe dar positivo. Así que por eso yo diría que aquí al menos le pongan en valor absoluto, que ya con el ejemplo que voy a poner se va a ver. Con el tema de IDD, o también le ponen IDSS, le llaman esto, pero es prácticamente la forma como estaría puesto para ambos, ¿no? Temas de encontrar el valor de GM
o HFE, creo que se llama, o HIE, que ya lo voy a poner acá, ¿vale? Por ejemplo, en lo que es BJT, HIE es necesario encontrarlo para ponerlo aquí en lo que es la forma híbrida que tiene un BJT, como ven aquí, ¿no? En esta parte. Entonces, es necesario tenerlo en cuenta. Donde eso siempre va a ser, a menos que no les diga, de manera estándar va a ser 26 milivoltios dividido para la corriente de base. Y bueno, el HF pues es beta y simplemente aquí se pone por beta nada más. Es prácticamente eso. En el MOSFET tienen la cosa para sacar GM que simplemente sería la derivada de esto, ¿vale? La derivada de la corriente del drenador de cualquiera de las dos ecuaciones. Esta es la corriente del drenador y derivando queda esto, ¿vale? Derivando al menos este de aquí, esta ecuación que ven aquí. Entonces, derivando eso, quedaría para encontrar el valor de GM, como ven aquí, derivan y evalúan el BGS. Y nada, ya de ahí solo es cuestión de, como digo, ¿no? Solo esto, si está en zona lineal, va a cumplir así, como ven, esto de aquí se va a cumplir. Pero si tuvieran que hacer que uno de esos esté en corto o en saturación, pues aquí tienen algunas cosas también. Por ejemplo, si VGS es menor a cero, pues prácticamente es zona de corte. O si tienen la parte de que cumple esta cosa, también tendrían la saturación y prácticamente se cumple esta forma, ¿vale? Cuando está saturado, tiene que ser reemplazado por esta forma que ven aquí. Es un poco de lo que tal vez se aprendió en principio, pero toca recordarlo para al menos saber cómo poner todo lo que vamos a ver ahorita, ¿vale? A ver, entonces, ahora sí. Primero, aquí está lo que es para verificar que está en zona activa, ¿vale? Como pueden observar, pues prácticamente siempre se analiza en DC y en DC los capacitores pues prácticamente quedan abiertos. Al momento que esto está abierto, pues esto ya no está. Esto tampoco se abre, ¿no? Se abre, esto también se abre, ¿vale? Espérame, espérame. Esto ya no estaría y esto tampoco estaría. A ver, entonces, pues prácticamente para hacer esto hay que entender por qué lo hacemos, ¿no? También, porque digamos, si nosotros empezamos con esto, lo primero que toca tomar en cuenta o nos tiene que importar es que uno hace eso porque normalmente necesitamos encontrar este valor, el valor de GM. ¿Por qué? Porque a la final este es un valor que vamos a necesitar para sacar las frecuencias de corte en baja o en alta. Así que sí o sí toca hacer el análisis en DC, al menos porque en este problema no les dice ese dato, no les dice, ¿vale? Porque acá están los datos y no lo dice. Entonces, como no lo dice, toca de ley hacer el análisis en DC para sacarlo. Y al momento que hacemos ese análisis, pues prácticamente estaríamos verificando que está en zona activa y de ahí sacaríamos el valor de GM. Sí, en algún momento por ahí, por el problema donde les dicen el dato, no hay necesidad de hacer, ¿vale? No hay necesidad de estar haciendo el análisis porque ya les dirían que el valor es eso. Entonces, bueno, vamos a algo rápido. Por ejemplo, para el análisis de NDC simplemente tenemos que ver cuánto tiene en BGS. BGS normalmente, pues como saben, pues es BG menos BS, donde BG vale cero porque aquí no hay ningún voltaje asociado que esté conectado a este punto. Y BS, pues simplemente sería el voltaje que entrega esta resistencia, que estaría dado por la corriente del drenador multiplicado por R4, asumiendo por ahora que sí está conduciendo o está en zona lineal. Entonces prácticamente estaríamos diciendo que BS sería R4 multiplicado por esa corriente. A la final, BGS estaría terminándose con esta expresión R4 por ID, que es prácticamente como mencioné ahorita. Entonces, ¿qué sucede? Teniendo los datos como tal, como pueden observar acá, los datos me dan de IDSS, que es 8 miliamperios, y BP, que vale menos 4 voltios. Así que ya con eso es obvio entender que el MOSFET que tenemos aquí es el del empobrecimiento. Y el de tener el empobrecimiento, pues tendríamos que tomar en cuenta esto. ¿Es necesario saber eso? La verdad, hay solo dos ecuaciones, una que tiene el IDSS y el otro que tiene la K. Así que solo es cuestión de saberse las dos y el dato que les den, pues simplemente utilizarán la ecuación que necesiten. No es necesario saberse los nombres, pero al menos las dos ecuaciones tienen que saberse. Como digo, esta es la de empobrecimiento, ni siquiera lo pongo aquí para decir qué es eso, simplemente lo colocamos y ya está. Y empezamos a hacer los cambios, ¿no? Por ejemplo, BGS, con lo que acabamos de obtener, pues aquí reemplazamos el valor. R4 decía que valía 1000 kilos, P pues vale menos 4 que es lo que daba.
hago la división entre esto y queda 1 menos 250 ID al cuadrado, ¿vale? Y ya de aquí es simplemente resolver la cuadrática de esto. Y una vez resuelto, le multiplico el 8m a cada uno de los términos y esto es lo que termina quedando. Esto pues va a ser igualado a ID, eso toca recordarlo, ¿vale? Porque el valor de ID es igual a esto. Y yo de ahí igualo a cero para sacar una función cuadrática, por así decirlo, y prácticamente por eso es que termina quedando así. Queda 5 porque este ID que está al inicio pasa al otro lado a restar al otro lado y queda menos 5 prácticamente. Y esto ya es solo resolver una cuadrática. En este caso vamos a tener dos valores que van a tener en este caso, que al sacarlo quedó 2 miliamperios y 8 miliamperios. ¿Qué dato debo usar? La verdad, normalmente tienen que verificar cuál dato con esto de acá, ¿vale? Con esto que viene acá. Pero normalmente se dice que entre estos dos valores siempre se debe escoger el más pequeño. Pero igual, se lo puede verificar ya con lo que voy a decir acá. Por ejemplo, aquí en el siguiente tramo dice que estoy sacando un ley de voltaje de Kirchhoff, que es prácticamente sacar esta línea y a ver qué queda con esta expresión, donde como saben, pues la corriente tanto en R3 como en R4 es la misma, entonces prácticamente tendríamos esta ecuación. PDS, que sería el voltaje del drenador surtidor, va a ser igual a los 20 voltios que está suministrándose, restándose la suma de las dos resistencias multiplicada por ID. Una vez que reemplacemos aquí el 2 miliamperios y el 8 miliamperios, ahí nos damos cuenta con la solución que tenemos acá. Como ven, BDS es positivo y y en el otro es negativo. Entonces, prácticamente ya con eso ya garantizo el hecho de escoger el más pequeño, ¿vale? De las dos respuestas que nos dieron, el más pequeño es el que deberíamos usar. Así que aquí ya se supone que diríamos eso, de que siempre se verifique que es el más pequeño, pero bueno, ahí ya está. Entonces se está verificando el 2 miliamperios. Y ya por último, solo tendríamos que garantizar que BDS codo sea mayor a eso. Como dije en su momento, yo les recomendaba que aquí siempre pongan valor absoluto al fin, al tras, ¿no? Atrás de todo. Como pueden ver, aquí literalmente en el empobrecimiento es cuando estas dos cosas van al revés. Como dije, para eso, para omitir eso, siempre es preferible mejor ponerle un valor absoluto entre las dos, que no lo había puesto antes en la imagen que mostré, pero aquí ya se sobreentiende, ¿no? Porque VGS quedaría 2 voltios y VT pues queda 4. Por si acaso, ¿de dónde salió este 2 y 8? Es evidente que es solo por esto, ¿vale? Pues espero que se vea claro, ¿no? Solo ahí reemplazamos el ID y el R4, pues que valía 1000, pues queda 2 y el otro 8. No les pongo menos porque lo estoy poniendo en valor absoluto, que es algo que se va a utilizar en la ecuación del BDS codo que tenemos acá. Entonces el BDS codo a la final termina quedando 2 voltios y si BDS supera ese valor, pues estaría en zona lineal que vamos a poder utilizar. Entonces, al parecer, pues con el dato que obtuvimos, si ocurre y prácticamente estaríamos diciendo que sí está activo. Al momento que esto sí está activo, pues obviamente ya podemos sacar el valor de GM. GM decíamos que era la derivada de esta corriente que está aquí. Entonces, en función de BGS, entonces el 2 pasa a multiplicar. La derivada de BGS sobre BP solo es 1 sobre BP, debido a que la variable es esto solo sería una constante, es un número. La derivada de la X se podría ver así, entonces solo queda 1. Por lo tanto, es simplemente esto, ¿no? 2 IDS sobre BP y multiplicado por esto. A ver, aquí normalmente uno tal vez pensaría que debería ser negativo por el hecho de que la unidad de esto es menos 1 sobre BP, pero estamos hablando de que son valores óhmicos, o sea, literalmente termina siendo como una resistencia o una admitancia en sí, entonces esto no debería ser un valor negativo y debería quedar positivo, y por lo tanto cuando uno deriva, normalmente en las ecuaciones se pone de esta forma. Pero bueno. Una vez teniendo esto, pues solo es reemplazar los valores que acaban de obtener y bueno, queda 2 admitancia, ¿no? 2 miliohmios en su forma de admitancia. Y ahí lo tienen. Entonces, ya con esto, ahora sí partiría la idea de hacer todo el proceso. Por ejemplo, ¿cómo hago esto? Recuerden que para hacer el de encontrar los valores de todas las frecuencias de corte, dice, ¿no? Tanto bajas como altas sería esto. Pues prácticamente tendría que primero hacer un análisis qué pasaría solo con el MOSFET y qué pasaría después acá. Así que tengan en cuenta que literalmente si quiero hacer todo,
a la final debo tomar en cuenta esto también, el R6. ¿Por qué debo tomar en cuenta el R6? Porque literalmente la corriente que viene acá, que es la del drenador, viene de aquí, viene de aquí, y viene de aquí y también se viene de acá. Así que todo toma en cuenta, ¿vale? Todo esto debería tomarse en cuenta. Por si acaso, aparte, recuerden que esto a la final es una forma, por así decirlo, déjenme poner acá, ahí se ve, de que se une acá. Así que este R6 a la final se puede tomar en cuenta como que si fuera directamente a la resistencia. No pasaría nada en verlo de esa forma, ¿vale? Entonces voy para allá. Primero siempre el análisis de banda media. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a necesitar la ganancia para hacer el análisis en banda alta, se podría decir, o mejor dicho, el análisis en la frecuencia, para la frecuencia de corte alta. Entonces, vamos a necesitar la ganancia y por ende necesito saber cómo queda la ecuación, ¿no? del circuito. Como ven, para que quede claro, creo que ahí se debería ver. Creo que ahí se ve todo, vale. El circuito como tal es BI, R1, C1. Cuando hago en banda media, pues los capacitores siempre van a estar en corto, ¿vale? Porque estaríamos diciendo es que justamente cuando están cargados y ya estaría todo completo, pues prácticamente se mantienen en una forma lineal. Se mantienen de manera estándar, se podría decir. Entonces quedan como todo en corto. Queda C1 en corto, C3 en corto y C2 en corto. Este C4, pues por ahora no lo voy a tomar en cuenta porque solo estoy analizando la parte del MOSFET. Ya después analizamos la parte del OPA. Entonces, como tal, pues simplemente tendríamos lo que ven ahí. R1, C1, R2, R4 con C3, pues esto queda en corto, así que solo es una línea a la tierra. Yo lo puse así solo para que se vea que los dos están, pero de ahí, si quieren, solo pongan una línea y directo a tierra, no pasa nada. De aquí en lo que es en el entrenador estaba el R3, el C2, el R5 y acá está el R6 que yo mencioné para el tema del OPAM. Entonces ya con esto ya está todo para sacar la ganancia. La ganancia debe salir de BI a BO a BO1, ¿no? Entonces tendríamos que la ganancia va a ser el tema de la salida, que es BO1 dividido para BI, que es la entrada. Entonces de aquí hasta acá no se puede hacer a menos que hagamos eh, en la obtención de la ganancia parte por parte. Por ende, yo lo dividí que va a ser de BI a BX y después de BX a BO1, donde en este caso, pues aquí estaría, ¿no? Si yo quiero de BI a B1, pues prácticamente estaría X acá y BX acá, dividiendo de esa forma, y ahí ya podría sacar cuánto queda esto. BX sobre BI, ¿cómo lo saco? Pues como esto de aquí literalmente está un circuito abierto a este lado donde dice BGS, esto es directamente un divisor de voltaje. Entonces, el divisor de voltaje como tal es esta expresión que ven aquí, donde queda que Bx va a ser igual a R2 sobre R1 más R2 por BI. Y BI paso a dividir y ya solo es cuestión de hacer la división entre R2 dividido para R1 más R2. A ver cuánto queda ese número. A la final la división, pues me queda este valor de 0,9900. Tiene más números, aquí creo que podría haber puesto el 1 porque creo que esto se repite, pero bueno, al final es solo poner un valor. Y ya teniendo esto, pues este es el valor que se estaría multiplicando a la parte que salga acá, donde Bx como tal, si nos damos cuenta, Bx solo valdría lo que vale BGS, y lo que caiga aquí, o sea, pero como aquí es solo una línea, aquí ya no hay nada, no hay ningún voltaje, porque si digamos que esto no estuviera, el C3 no estuviera, pues sí habría un voltaje, y ese voltaje estaría dado por el R4 multiplicado por esta corriente que ven acá, si es que hubiera, como no lo hay, porque esto está en corto, pues prácticamente el Bx solo vale BGS, por eso es que aquí Bx tiene ese valor, BGS directamente. ¿Vale? Y en la parte de arriba, ¿cómo saco? Pues debido a que todo esto está en paralelo, simplemente es un paralelo de estas tres resistencias multiplicada por esta corriente. Esta corriente va a multiplicar a todas las resistencias, pero como tal, esa corriente está viniendo de acá de esta forma, ¿vale? Está yendo así. Y el VO1, teniendo en cuenta que está aquí, pues prácticamente esto está más y acá menos. Así que si la corriente ingresa por menos, obviamente esto va a ser negativo, por si acaso. Entonces, a la final, eh, debería ser el paralelo de ambos, pero este valor que tienen aquí, que es el valor de la corriente, le multiplicamos por menos para que sea el valor correcto de VO1. Y bueno, ya de ahí estaría todo. Con esto se da la idea de que VGS se elimina
y ya es solo reemplazar los valores de estos dos. Reemplazamos todo y este es el valor que queda. Y a este valor, pues se supone que sería esto. Este 0,9 sería esto de acá. Multiplico ambos y a la final me queda este valor que tienen aquí. Menos 2,7712. Entonces, hasta ahí tendríamos lo que es la banda media. Ahora, si quisiéramos la banda baja y la banda alta, pues ya vamos a ir a ello. ¿Tienes alguna consulta por si acaso? ¿Todo bien? ¿Qué me dices? No, sí, todo claro, todo claro. Todo. Ok. Entonces, para el tema de la banda baja, tenemos tres frecuencias que tenemos que sacar. ¿Por qué digo tres frecuencias? Porque normalmente es preferible que tú pongas todas las frecuencias posibles que hay, pero normalmente uno ataca a la de acá, a la que está abajo, la que normalmente sucede en el surtidor. ¿Por qué atacamos en el surtidor o por qué en el surtidor me va a dar mayor frecuencia en la parte baja? Resulta que, viéndolo con una idea de lo típico de los transistores, nosotros tenemos corriente de baja perdón, corriente de base y corriente de colector y corriente del emisor. Normalmente la corriente del emisor debería ser, eh, me refiero, ¿no? Corriente emisor, corriente colector y corriente de base. El emisor siempre va a ser más grande que esas dos. Así que por ende, lo normal es que sea el que entregue mayor frecuencia, ¿vale? Por lo tanto, pues, ¿debemos sacar todos? Sí. ¿Cuál es la que necesitamos? Normalmente es la que está en el surtidor. Así que, ¿deberíamos sacar todos? Sí, pero no es difícil sacar los que hay, ¿vale? No es complicado, porque como ven, para el tema de banda baja, siempre se hace un tema de como superposición. ¿Cómo le explico el tema de superposición? Pues simplemente decimos que teniendo el circuito armado, por ejemplo, aquí, ¿vale? Circuito de superposición, teniendo en cuenta como que el C1 fueran un voltaje, una fuente de voltaje, entonces estaríamos diciendo, ¿qué pasa si esta fuente se activa? Entonces, si eso literalmente, esto se va a tierra, esto queda abierto, esto se apaga, así que literalmente otro corte, ¿vale? Este de aquí también apagaría, esto es otro corte. Entonces, prácticamente lo único que interviene es aquí, si hablamos de que este es el que se está encendiendo. Y bueno, a la final así haríamos para el C2 y para el C3 para sacar los cortes, ¿no? Entonces, como ves, el C1 es algo sencillo porque solo quedaría R1 y R2 con el C1. En el C3 lo puse a este lado. Perdón, no sé por qué aquí he puesto C3, pero en realidad es C2, ¿vale? Es C2. Ya lo voy a cambiar, pero ahí literalmente es C2. Entonces, en C2 lo único que tendría pues sería R3, R5 y R6. No habría nada más. El que nos importa, como digo, es el de aquí. Para el tema de la frecuencia, debo recordarles que simplemente es recordar, por ejemplo, el tema de, a ver cómo lo pongo. Recuerden que era esto, sí, si no me equivoco, era XC es igual a uno sobre C y otra cosa más, creo que era aquí uno sobre CW. Y de ahí literalmente se sale. Pero si no, también es solo el tema, también esta cosa que se llama un circuito de RC. En un circuito de RC, directamente la regla dice que W va a ser igual a uno sobre RC, R equivalente y C equivalente. Y si tuviéramos el otro que es normalmente nosotros tenemos aquí capacitores, por lo tanto solo sale de aquí. Así que esto se le otra forma 2πf, paso el 2pi y ya tendríamos todo. Entonces, en circuitos RC es así directamente, por eso es que ya es muy estándar el hecho de ver el 1 sobre 2pi multiplicado por la resistencia equivalente por, por la C equivalente. Pues aquí solo las dos resistencias se suman, acá estos dos se hacen en paralelo y este se suma y ya el C2 ya no queda más. Se evalúan y estos son los resultados que quedan con respecto a frecuencias. Con respecto al C3, a ver, aquí sí tengo que aclarar algunas cosas. Por ejemplo, todo esto es una demostración de cómo obtener la frecuencia de corte, ¿vale?
Normalmente todo esto no es necesario hacerlo porque hay algunos profesores que sí les admiten utilizar este de aquí, ¿vale? A la final, esto es solo para demostrar o mostrarles que termina quedando una resistencia equivalente entre estas dos cosas. R4 paralelo con 1/Gm. Si tienen chance, pues ahí lo verifican, ahí lo van viendo, ¿vale? Pero no es nada complicado porque todo nace igual de la ganancia. Es temas de ganancia. Lo único que cambia es que ahora en esta parte, donde está el surtidor, ahora sí vale algo. Antes decíamos que era solo una línea recta a la Tierra, entonces ahora sí ya valdría algo y ese algo pues se ve reflejado en esta ecuación que ven acá. Aquí antes teníamos solo BGS, ahora tendríamos esa cosa aparte de lo que vale. Y de ahí haciendo algunos cálculos se van a dar cuenta que termina quedando una resistencia equivalente de esto, de R4 paralelo a 1/G. No es relevante porque a la final, como ven aquí, cuando llegan a esta expresión de uno más algo con la S, ese algo que está multiplicando la S sería uno sobre W, uno sobre lo que es W. Entonces, si yo quiero sacar la frecuencia como tal, si ven, de esta forma, prácticamente sería el 2pi pasó a dividir y el WA lo llevo a esta forma para que esté acá abajo y ahí ya solo reemplazar. Entonces, casi lo mismo de lo que hemos venido haciendo de multiplicar la resistencia por la capacitancia. Resistencia equivalente y capacitancia equivalente. Entonces, entre estos cuatro resultados, siempre debo escoger el mayor, el más grande, para ver cuál es la frecuencia de corte baja. Así que entre todas estas cuatro respuestas que tengo acá, 15, 47, 79 y 238, pues prácticamente la frecuencia de corte en baja va a ser el más grande, que sería este valor. ¿Vale? Aquí estaría para el tema de frecuencia de corte baja. Ahora vamos con el tema de frecuencia de corte en alta. En frecuencia de corte en alta, estamos con la idea de que los capacitores pues prácticamente ya no están. O sea, estamos hablando de que este tema de transistores, ustedes están viendo cómo funciona cuando inicia, cómo funciona cuando está literalmente una línea recta, estable, y ya después cuando se descarga, se podría decir, o cuando baja de nuevo. Entonces aquí obviamente estaríamos diciendo que ya los capacitores deberían estar estables, o sea, ya no están, por así decirlo. Por eso es que cada uno de los capacitores a las bajas, todos están en corto. Al estar todo en corto, pues prácticamente solo ahí aparece el tema de las capacitancias parásitas, que son datos que normalmente les da el problema. Si no les da el problema a alguno de estos datos, es simplemente que eso vale cero, ¿vale? Si por ejemplo aquí les dice que CGS aquí no está ese capacitor por si acaso, simplemente le ponen cero, no hay más. Eh, eh, Aquí está CGS, CGD y CDS, de acuerdo a las conexiones de ground, perdón, no ground, es gate, surtidor y drenador, ¿vale? Entonces ahí está. Y siempre en este tema de banda alta, siempre tenemos un capacitor de win, que sería prácticamente el capacitor de ingreso, y también tendríamos lo mismo, pero con la salida. Déjenme verlo por acá, que no sé por qué le he puesto solo CO, cuando en realidad debe ser CWO. Bueno, eso ya lo acomodo, pero aquí debería ser CW. CWO, así que ya lo voy a acomodar mejor. Dios. Entonces, como menciono, ¿no? Aquí es CWO y lo mismo, ¿no? Como en la entrada tiene CWI y CW y CMI, acá también debería tener lo mismo, pero con la O, ¿no? Que sería la salida. Ahorita lo voy a acomodar. Vale, ahí está. Entonces, con respecto a esto, Dios, no se quiere rayar. No sé por qué no quiere rayar, pero bueno. Eh, Ahí está, CWO y MO. Entonces, temas de esto, ¿no? Como saben, los capacitores, pues literalmente funciona todo esto en la parte de entrada y en la parte de salida. Con respecto a la parte de entrada, como pueden observar, prácticamente a esto estar en corto, esto es una línea directamente a tierra.
Y al estar en tierra directamente, estos tres capacitores pues van a estar en paralelo. Y como estos tres capacitores están en paralelo, nosotros necesitamos sacar un capacitor equivalente que le llame SI, donde literalmente capacitores en paralelo pues sería una suma de cada uno de ellos. No hay más. CWI, al menos en los datos, no me lo dan, por lo tanto, eso vale cero. CMI, literalmente es el capacitor de Miller, que es mediante uno, digamos, unos, o sea, es una transformación mediante Miller y por lo tanto ya directamente ya lo puse. La transformación Miller es esta de aquí para el tema de capacitores en la entrada, o mejor dicho, para esto que va a ser reflejado a este lado. Es un reflejo de este capacitor a este lado. Entonces ahí tendríamos el CMI. Y lo mismo, este capacitor va a estar reflejado también en la salida, así que también tendríamos el CMO, que son el reflejo. Esto sucede, pues como digo, para el tema de CMI y CGS es un dato que sí está, porque sería el capacitor que está aquí, y prácticamente ya es solo sumar. CGD, que es el capacitor que literalmente es el que hace que digamos, se refleja a este lado a la entrada, pues multiplicado por la parte de la entrada siempre es uno menos la ganancia. ¿Qué ganancia voy a ocupar aquí? Eso sí ha habido bastantes ideas de lo que yo he mencionado en los días de clase y todo. La verdad, yo diría que ahora ya haciendo algunas investigaciones que he realizado, es preferible ocupar siempre la ganancia total. Yo le decía que no había ningún problema con ocupar así ciertos tramos. Por ejemplo, yo decía que no importa si ocupamos de la ganancia de A hasta BX, y no era mucho la importancia porque a esto hasta le decíamos que valía uno y pues prácticamente era lo mismo, iba a dar lo mismo, ¿vale? Entonces no habría importancia, pero si tomamos todos los datos así sin hacer redondeos ni nada, ahí sí es preferible ocupar esto. Por lo tanto, yo al no hacer redondeo, pues obviamente ocupé el de aquí, que es la ganancia total, la total de todas. Entonces, con temas de ganancia total, pues tendríamos esta ecuación, ¿no? 1 menos ese valor. El CGD, por si acaso, decía que era 2 pico y 5 pico, ¿vale? Por si acaso, aquí están los datos, ¿no? CGS 5 picos, CGD 2 picofaradios y CDS 1 picofaradio. Ahí lo dice, ¿no? Son datos que les dan. Y entonces prácticamente ahí lo reemplazamos y calculamos las dos respuestas. Al calcular me queda 12,55 y el otro me queda 3,71. Bueno, es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia en la parte de Miller está elevado con el -1 a la ganancia, ¿vale? A B elevado a la -1 en temas de la ganancia. Resuelvo la parte de la entrada. ¿Qué tengo en la entrada? Pues en la entrada lo único que tengo es R1 y R2 que estarían en paralelo con este capacitor, literalmente en paralelo los tres, ¿no? O sea que literal estaría solo la parte de esto de aquí, en la parte de la entrada. En la parte de la salida, ¿qué tengo? En la salida, pues yo tengo CWO, CMO, CDS, que sería prácticamente estas tres de aquí, que sumando darían el CO. Y lo demás sería pues R3, R5, R6 y todo eso en paralelo. Y es justamente como ven aquí. Entonces, en este caso, cuando son las frecuencias en alta, siempre se va a escoger el más pequeño entre estos dos. Entonces, entre el más pequeño entre estos dos sería este valor de acá y prácticamente la frecuencia en alta sería ese, 1,2802. Entonces, hasta ahí yo ya tendría pues prácticamente hecho la primera pregunta. Encuentra los valores de todas las frecuencias de corte. O bueno, no todas, perdón. Me faltaría solo la última, que es la de Lopan, pero casi ya estaría todo. Y bueno, la última me dice que grafique la respuesta de frecuencia y eso ya lo van a ver acá. Entonces, para el Lopan, ¿qué sucede? Vamos a ver qué sale. Para el Lopan tengo dos situaciones. Situaciones como tal que, ¿qué pasaría si está en DC y qué pasaría si está en AC? Entonces, ¿qué sucede en DC? En DC, como tal, pues el capacitor se abre y esto es de un OPAN inversor nada más, donde por regla ese OPAN de inversor tiene esta configuración o esta respuesta. Si no se saben las respuestas, pues simplemente hagan temas de corrientes y la pueden sacar, ¿vale? No hay necesidad de tanto análisis de esto, pero debido a R6 valían 4K, ambos valen 4K, así que a la final es -1 la respuesta. Por lo tanto, VO2 es lo mismo que -VO1, por si acaso.
en tema de respuestas cuando hablamos de DC. Ahora, si hacemos en AC, pues tendríamos que recordar que esto sería pues un capacitor y una resistencia en paralelo, y entonces tendríamos que crear un ZB que ven aquí. ZB que no me acuerdo si lo puse directo o no, pero ZB está puesto, quedaría así, ¿no? Menos ZB dividido por R6. Y si resuelvo ZB, si resuelvo la parte de ZB y hago la división, pues a la final termina quedando esta expresión. Creo que lo hice aparte o lo hice solo en la mente y después puse la respuesta, pero prácticamente ahí está. Entonces la frecuencia que queda, pues simplemente sería lo que acompaña la S, porque esto ya solo es la ganancia. Así que multiplico estos dos y me queda 1 sobre W o P, donde resuelvo esta parte en la frecuencia y me queda este valor. Entonces este es el valor que quedaría para el tema de OPAM. Entonces, para el tema de las gráficas, ¿cómo hago la gráfica? Pues yo ya les dije que hay un gráfico, hay un graficador gráfica estándar. Entonces, yo aquí al menos no hice la gráfica, más que eso, yo lo simulé y puse la simulación. Así que con temas de gráficas, pues ahí es cuestión de que ustedes la hagan normal. Esta es la simulación de eso, ¿vale? Aquí está tomado digamos, de dónde se tomó la expresión. Ahí están los datos colocados, ¿vale? De cómo debería funcionar para simularlo. Al menos en donde yo ocupo siempre es en ORCAD. Así que al menos en ORCAD así lo puse para que se simule. Si no dan los resultados esperados, primero que yo debería decir es, primera cosa es que esto no me da el voltaje de entrada. Así que si no da los resultados que yo espero, puede ser por este voltaje de entrada, aunque lo dudo, porque por más que uno cambie el valor, deberían dar la misma gráfica, pero puede ser, o tal vez el transistor, ¿vale? Como el transistor es muy específico y dando valores directos de cuánto vale cada cosa, tendría que buscar el valor del transistor que tenga esas características. Como no las tengo y tuve que ver qué poner, pues busqué algo parecido. O sea, encontré esto en el datasheet y me daba 8 miliamperios y los menos 4 voltios. Pero no verifiqué si el tema de los capacitores parásitos eran el mismo valor. Así que, por ende, podría variar en nuestras respuestas. Por eso digo, ¿vale? Por si acaso. Es porque estos datos, estas cosas no los dan, no nos dan. Por ende, temas de simulación no se podría hacer tanto, pero se podría hacer una idea. Entonces, como ven, aquí tenemos las dos gráficas, gráfica de VO1 y gráfica de VO2. Entonces, vamos a ver por qué queda esto, ¿no? El VO1. A ver, si nosotros vamos a la estandarización de lo que nosotros sacamos, decimos que nuestra frecuencia de corte en baja, pues era 230 y algo. 230 y algo queda por aquí, ¿vale? Digamos, o hasta más por acá también. Bien cercano a esto ya, no importa, ¿vale? Queda por ahí. Entonces, normalmente se decía en que nuestra función estándar había una pequeña subida y de ahí se iba a ser estable. Cosa que, como dije, debido a esas cosas que mencioné, puede que no se ocurra en el momento. O sea, digamos, para que justamente sea el corte, debería ser justo aquí, al parecer. Es normal pensar eso porque no debe ser una subida tan grande, debe ser algo pequeño. Entonces, hasta puede decirse que es por aquí. Pero bueno, como dije antes, tal vez por los transistores que estoy colocando, sucede estas cosas. Pero a la final es lo que pasa, ¿vale? Tiene la misma forma que podríamos haber dibujado. ¿Qué sucede después? Sacamos el 1.2, que era la frecuencia de en alta, 1.2802. Entonces prácticamente ese 1.28 también tenemos acá, por aquí. Entonces desde aquí uno diría que ya debería estar bajando y desde ahí baja, ¿no? Porque si nos vamos a la gráfica como debería ser, si aquí hubiese sido la frecuencia de corte, digamos, aquí justamente aquí la baja, tiene una pequeña subida, sigue lineal y empieza a bajar y justo ahí ya baja completamente. Algo así debería ser. Como digo, puede ser esas cosas. Igual acá también tenemos otra que es el VO2, donde tal vez se vea un poco más reflejado eso. Con el 200 y algo, 238 estaríamos hablando de que está por aquí. Y con el un millón coma algo, 1.000.000.228, algo así era, estamos hablando de por aquí.
Entonces tiene prácticamente esa forma prácticamente de estas expresiones. Y ahí está. Entonces, en forma de gráfica, pues solo quedaría esa expresión que ven así, nada más. La gráfica que deberíamos hacer son esas y no hay más que hacer. Solo sería hacer eso de ahí. ¿Qué debemos tomar en cuenta para esto? La verdad, aquí yo puse algunas cosas, pero es lo que ya he hablado, pero igual es porque estoy haciendo otra cosa de esto que ven aquí, estoy haciendo algo. Entonces, ahí lo pueden leer, pero es algo que ya hablé en la clase ahorita. ¿Tienes alguna duda? ¿Una pregunta? Todo bien, ¿no? ¿Todo No, bien? todo bien, también. Sí. Ok, listo. ¿Qué sucede? A la final, ya con eso ya estaría hecho todo el problema, ¿vale? Ya no tendría que hacer nada más que simplemente ya ahí terminar y seguir. Una cosa que debería decir aquí, por ejemplo, dice aquí capacitancias de cableado despreciables. Esto de aquí es más como diciéndote sobre esto. O sea, a la final despreciable se refiere a cosas que están, pero en realidad no están, pero están. Así que a la final no hay que tomarlo en cuenta, a la final no hay nada que también se pueda tomar ahí, así que no hay mucho que decir. Entonces, algo para mencionar lo que dije antes acerca del tema de cuándo hacemos esto del análisis de C, algo que estaba haciendo y que todavía no lo termino es lo que ves acá. Todavía no lo termino porque lo estoy haciendo. Entonces, ¿por qué diría que aquí directamente me voy a la banda media? ¿Vale? Te explico, como dije antes, ¿no? Siguiendo el problema que está aquí, directamente, ¿por qué no analizamos la banda media? Es porque, perdón, el análisis no, el banda media lo voy a borrar. El análisis, no, perdón, ¿por qué no analizamos en DC? Esa sería la correcta. ¿Por qué no analizamos en DC el tema de ver si ambos transistores están en activo o no? ¿Vale? Porque deberíamos analizar siempre el análisis de DC. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, resulta que viendo el problema como tal, aquí hay algo que ya te lo dan. Está aquí, ¿vale? El dato específico que nosotros necesitamos siempre en el BJT o en el MOSFET son este de aquí, que sería para el BJT, y en el MOSFET sería el valor de GM. Una vez que esto ya te lo dan, pues prácticamente ya te estarían diciendo que sí está activo. O sea, si no, ¿para qué te dan esto? Y uno tendría que sacarlo, obviamente. Entonces, hacer aquí el análisis de C, yo lo haría ya solo por verificar, tal vez, o simplemente por comprobar que en verdad queda eso, pero no por nada más. Pero si voy a entregar un examen, una lección o algo, eso ya para qué. Directamente yo atacaría ya la banda media, como tal como estoy haciendo acá, ¿vale? Lo menciono porque eso lo dije al inicio, ¿no? De que, como saber el tema de DC, pues todo depende del problema, depende de cómo te da el problema. Entonces, en el problema aquí al menos te dicen directamente que H y E, que es un dato que vamos a necesitar del BJT, pues ya te lo dan, ¿vale? Y lo digo que lo vamos a necesitar porque si te das cuenta, por ejemplo, en el BJT, sí o sí necesitamos el valor de GM, porque si no, ¿cómo encontramos esta ganancia? Para sacar la ganancia necesitamos este valor de GM. BGS no lo necesitamos, así que esto se va a eliminar, no se necesita. El valor de GM sí. Aparte también creo que lo utilizamos acá para el valor de la frecuencia en baja. Literalmente necesitamos ese valor, el de GM. Entonces, si de por sí el circuito ya te lo da, se lo puede omitir, ¿vale? Yo diría que es omitible, no hay necesidad de estar probando que está activo. Si no te lo dan, obviamente necesitas sacarlo, ¿vale? Y ahí evidentemente vas a necesitar sí o sí el tema de obtener ese valor. Hay otras cosas que se pueden decir, por ejemplo, de que para qué hago el tema de si está activo o no y si directamente GM solo sale con esta ecuación. O sea, si te das cuenta el tema de sacar la ecuación, sí lo necesito porque primero para BGS necesitas de la corriente del drenador. ¿Y cómo saber la corriente del drenador si no sabes, o sea, si no se hace esta prueba de si está activo o no? Así que por ende, el GM sí o sí, solo por esta cosa que necesita, que es el BGS, que no te lo dan,
te dan datos como IDSS o BP, este valor de VGS no te lo dan, pues solo por eso, pues sí se necesita hacer este análisis de NDC para encontrar GM. Acá en HIE, pues no hay necesidad de hacer nada, ¿vale? ¿Por qué no hay necesidad? Porque, bueno, si nos vamos a la regla de para cómo se saca HIE, que lo mostré al inicio de todo, recuerda que yo puse esto de aquí, 26 milivoltios dividido para la corriente de base. HIE, sí o sí necesitamos la corriente de base, la necesitamos. Por lo tanto, si aquí no, ya te la dan, pues ya no necesitas, que ya estaría. El 26 milivoltios es algo estándar, ¿vale? Es algo estandarizado. Si es que el problema mismo no te lo dice. Por ejemplo, si aquí te dice que debe funcionar a 24 milivoltios o algo por ahí, te lo van a mencionar. Si te lo dicen, ahí ya cambia ese valor. Ahí ya no sería 26, sino sería 24. Si no te dicen nada, pues estandarizado 29 milivoltios. 26 milivoltios, perdón. 26 milivoltios. Y nada, como digo, esto es lo que estaba haciendo todavía, no lo tengo resuelto porque, como se ve, está en proceso, no he hecho nada todavía, pero ahí, ahí tienes tal vez si quieres hacerlo, pues, ahí practicar al menos este tema. Ahí está todo, ¿vale? Sí, Ok. ya. ¿Puedes mostrar Entonces, dime, nuevamente dime. lo del análisis de banda media de este ejercicio? O sea, lo que tienes en la otra Ya, parte. ya, ya. Ahí está. Este dices, ¿no? Sí, Todavía está en proceso, como te digo, no lo he resuelto, pero va en camino. ok. ¿Estamos? ¿Ya? Sí. Listo. Entonces, el día de mañana, pues ya veré si hago más tarde, porque solo por hoy no puedo, pero mañana ya estaría, ya sí se podría, creo. Ahí sí ya les avisaría por el grupo qué hora podría ser, para que tengan más chance de más gente, ¿vale? Y creo que ya mañana sí atacaría un poco más el tema de los más fuertes, que son los osciladores y lo otro. Al menos esto ya que tengo aquí, ya lo tenía hecho, entonces preferí dar eso. ¿Ya? Ya. Entonces, Listo. entonces tú dijiste o sea, a tu criterio quedaba o sea, que pueden tomar osciladores, esto lo Ajá. de MOSFET y JBT, que es lo de la frecuencia de corte y baja, y también o el 555 o el XR2206, ¿verdad? Ajá. O sea, para Ya. mí son uno de esos. O bien el 5.5 o el X, solo uno de ellos. Ok. No creo que sean tan Claro, malos para sí. poner dos. No, Ajá, uno claro, de sí. esos. Yo tengo fe que De sea el ahí tiene, 2206. bueno, ya, ese de ahí, un oscilador, Ok. ¿vale? Y el último, pues ya, pues, o este de aquí, que tal, que no lo tomaron en el primer parcial. Claro, sí. Pero como te digo, no, yo hasta ahorita no sé nada. La verdad no sé nada. Ojalá no me digan nada, porque si no, no sé hacer nada. ¿Cómo? Porque la última vez fue lo del examen. ¿Cómo? Ya, que te dice que tienes que resolver. O Ajá, cómo. por eso, ajá, ajá, es más por Ya, eso. pero sacrifícate por los pobres y dile, oye, más o menos qué tema debo explicarle a los muchachos. O sea, para el profesor me tiene como que yo ya estoy en vacaciones y ya no hago nada. Mm, Chuta. Por eso digo que no me ha dicho nada. Ajá. Así que nada, yo diría eso de lo que poco que sé, de lo que han tomado, porque sé muy poco de lo que han tomado, porque recién nomás pasé el semestre pasado. Ya, Así que ya, ya está bien. listo. Igual si tienes exámenes, pero o sea, lo de hace un año, 2 años, si los puedes tener y los puedes pasar en el grupo, porque, o sea, al menos yo en el Drive no encontré este, o sea, como más nuevo. O no O sé si sea, estoy por ahí viendo puede ser, mal. o sea, hay un archivo que se llama tal, déjame ver, voy a dar y te muestro, ¿ya?
Ya. A ver, a ver. Dale, espérate. Ajá. Estoy aquí. A ver, esta es la cosa.